Tomar acetaminofén, también conocido como paracetamol, junto con ketoconazol, es una combinación muy peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Tomar un analgésico y antipirético acetaminofén, también conocido como paracetamol, y un medicamento empleado para tratar las infecciones por hongo, ketoconazol, es una combinación peligrosa que conviene evitar. El uso de medicamentos implica riesgo y por esto toca actuar como el búho, mirando panorámicamente el entorno para poder adquirir el conocimiento completo y poder proceder racionalmente. Por esto, préstale atención a lo que sigue a continuación y hasta el final. A continuación, y por los riesgos implicados por fármaco medicar, unos detalles integrantes de la complejísima ecuación que cada médico debe despejar para decidir con base en lo vinculado a los dos interactuantes de este documental. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como fiebre, escalofrío, dolor o hinchazón de las articulaciones, sangrado o hematomas inusuales, erupción cutánea, sarpullido, picazón, pérdida del apetito, anorexia, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, malestar general,
dolor de cabeza, mareo, somnolencia, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, orina de color oscuro, heces de color claro y o coloración amarillenta de la piel y de los ojos, ictericia, ya que estos pueden ser signos y síntomas de daño hepático. Conviene saber que el acetaminofén, también llamado paracetamol, es hepatotóxico a dosis terapéuticas. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo causante se relaciona con el hecho de que ambos fármacos son hepatotóxicos, razón por la cual se facilita la ocurrencia de lesión hepática grave que cursa con insuficiencia severa, que exige trasplante de hígado para evitar el desenlace fatal, incluso en pacientes sin factor de riesgo de enfermedad hepática, hallándose cifras de transaminasas señaladoras de lesión hepática inducida por fármacos de hasta 3 veces por encima del límite máximo superior normal, siendo de resaltar que el ketoconazol es un potente inhibidor de la isoenzima CYP3A4 y que el acetaminofén se metaboliza a través de la ruta dirigida por ella, razón por la cual aumenta su concentración sanguínea y se prolonga su permanencia intracorporal, incrementándose así la gravedad de sus efectos adversos. Esto acontece más fácil y frecuentemente en pacientes con enfermedad hepática preexistente. Si esta asociación es ineludible, debe interponerse el consentimiento informado, notificando todos los riesgos implicados en su uso conjunto, solicitándose la autorización para su uso. Ha de activarse la expectativa armada con vigilancia médica estrecha que permita la detección precoz de signos o síntomas de afección hepática tóxica, haciendo monitoreo de las transaminasas, de la concentración sanguínea de la bilis en sangre y en orina, debiendo tener disponibles todos los recursos que puedan ser necesarios para su utilización ante la aparición de la primera manifestación de lo adverso esperable, siendo de rigor alentar a cada paciente a comunicar cualquier síntoma que perciba, ya que puede ser señal temprana del inicio de la manifestación de la interacción, debiéndose asumir toda la información que se ofrece a continuación. El consumo de licor aumenta la hepatotoxicidad inducida por paracetamol y ketoconazol, con casos de hepatitis tóxica e insuficiencia hepática mortal. El licor induce a enzimas microsomales hepáticas acelerando el metabolismo del acetaminofén, generando una mayor producción de sus metabolitos hepatotóxicos, mientras que con el ketoconazol provoca una reacción similar al disulfiram, que se manifiesta con enrojecimiento, erupción cutánea, edema periférico, náuseas y dolor de cabeza. La ingestión de toronja, fruta también conocida como pomelo y grapefruit, aumenta la concentración sanguínea del ketoconazol debido a la inhibición del funcionamiento de la isoenzima CYP3A4, que participa en el metabolismo de primer paso y a nivel hepático por efecto del bergamotín presente en la toronja. Tomar ketoconazol con comida rica en grasas aumenta en 30% su exposición sistémica, área bajo la curva, con retraso de 2 a 4 horas en el tiempo para alcanzar su concentración máxima en sangre. El acetaminofén y el ketoconazol son agentes con poder hepatotóxico, siendo de resaltar que el acetaminofén, también llamado paracetamol, lo es a dosis terapéuticas, un efecto nocivo que se incrementa debido a que el ketoconazol inhibe a la isoenzima CYP3A4, que interviene en el metabolismo del acetaminofén y aumenta su concentración sanguínea provocando toxicidad e insuficiencia hepática grave de curso fatal. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo,
estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 23 fichas bibliográficas de los trabajos de investigación científica que sostienen lo comunicado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa el acetaminofén? Con otros 159 fármacos. 8 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 115 generando trastornos reversibles. 36 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa el ketoconazol? Con otros 854 fármacos. 431 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 384 generando trastornos reversibles. 39 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. El acetaminofén afecta 51 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 35 e inferiores en 16, mientras que el ketoconazol afecta 86. Causando valores superiores en 50 e inferiores en 36. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene el acetaminofén? 3 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con licor y 1 con nicotina. ¿Cuántas otras interacciones tiene el ketoconazol? 4 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con comidas y 1 con licor. En Medicbien
No sabemos cuándo esta información te será de utilidad para beneficiar la salud y la vida. Lo que sí sabemos es que al compartirla contigo quedarás en mejores condiciones para actuar acertadamente en favor del uso racional de los medicamentos. Y por esto, invitamos a suscribirte, a sintonizar el próximo documental que publicaremos y a prestarle atención a todos los ofrecidos en nuestro canal. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. ¿Ignoras el significado de alguna expresión médica usada aquí? Escríbela en la caja de comentarios y te enviaremos la significación. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.